tardes. Buenas tardes. En esta ocasión tenemos el agrado de realizar una entrevista a la doctora Andrea Rebelchion, quien actualmente se encuentra dictando el seminario Problemas de la Didáctica de la Biología, en el marco de la especialización en Educación Científica, segunda carrera de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, y primera de la facultad en sí. A continuación pasaremos a realizar unas preguntas, y la primera tiene que ver con qué relevancia piensa que viene a tener una carrera de posgrado de este estilo. En principio me parece que es importante reunir a una comunidad de profesores que de alguna manera, si asisten acá, están preocupados por algunas modificaciones que suponen que tienen que hacer a sus prácticas. Entonces, generar un espacio institucional para que estas dificultades y estas posibilidades de repensar estén establecidas me parece que es fundamental. Los docentes solemos estar bastante maltratados en relación a lo que nos demandan, a los tiempos, a la cantidad de horas que hay que tener, y lo cierto es que hay pocas instancias como para que todas estas cuestiones del devenir cotidiano de la escuela puedan discutirse. Entonces, bueno, desde esa perspectiva me parece que es sumamente enriquecedora. Muy bien. Pasamos a la segunda entonces, y es, ¿cuál fue el motivo que la llevó a indagar y enfocar su carrera en el campo de la didáctica de las ciencias naturales y específicamente la biología? Bueno, eso tiene que ver un poco como con algo que tiene que ver con las decisiones a las que la va llevando la vida. La verdad es que en algún momento de mi devenir académico pensé en dejar la docencia por alguna otra formación. Yo en realidad luego hice una carrera en agronomía en la Universidad de Buenos Aires que tenía que ver con producción de plantas, flores de corte, de jardines, etc. Pero bueno, se ve que algo de una elección equivocada del sitio que mejor me iba a remunerar y volví a la docencia. Y cuando volví a insertarme en el sistema de la escuela media, que nunca dejé, que aún sostengo, la verdad es que lo que identifiqué es que había algunas cuestiones que yo tenía que mejorar. Y en ese sentido comencé con una serie de formaciones, de licenciaturas, maestría, doctorado, pero con la mirada puesta siempre en la escuela secundaria. Y la verdad es que una vez que uno bucea en este terreno, se enamora para siempre. Sobre todo porque cuando uno vincula el área de la investigación con la propia práctica, bueno, ahí uno rápidamente o más o menos rápidamente puede ver cómo impactan los estudiantes cuando uno repiensa las formas de enseñar. Así que eso fue más o menos el recuento. Desde su experiencia en investigación en este campo, ¿cuáles son las mayores dificultades que detectan en el aprendizaje de la biología? Bueno, yo voy a ser un poco cruel, pero me parece que las dificultades tienen que ver con la formación docente, por decirlo de algún modo. Me parece que todos cargamos muy fuertemente con biografías escolares donde muy tempranamente, en los primeros años de la escuela, estamos sometidos a un estilo de una escuela que solamente nos informa. Y entonces solamente nos dan datos, muchos datos, y eso es realmente un problema, y en este momento quizás más dramáticamente que en ninguno, porque en ningún otro momento en la historia de la humanidad estuvo la información tan a disposición de todo el mundo. Todo el mundo tiene una computadora, tiene acceso, o los provee el ministerio, o lo que fuera. Con lo cual, información de mejor calidad, más divertida, presentada en formatos más innovadores, compiten con un profesor que da la materia casi como se daría, no sé, un siglo antes. Yo creo que ese es el mayor problema, porque la verdad es que la escuela no puede de ningún modo competir con las estimulaciones que hay por fuera del circuito. Entonces tengo una colega en la universidad que dice siempre que si se despertara un profesor del siglo XVIII y fuera a la clase podría decir fácilmente, bueno, ¿dónde habíamos dejado? Porque nada del formato escolar les sería ajeno. Y esto es un problema para los chicos de hoy. Entonces, aprender una biología que parece no tener más sentido que el derivado de responder preguntas mecánicas, la verdad es que parece no convocar a nadie. Entonces, yo creo que ese es como el desafío. Y eso de alguna manera se entrelaza con lo que vos me decías antes, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto yo creo que es ese, es repensar algunos modos de sostener a los chicos en el aula como pensando, claro, no solamente repitiendo. Bien. De acuerdo a su opinión,
¿Es importante repensar el modo de enseñar la ciencia dándole un enfoque más contextualizado? Bueno, viene un poquito Un poco acompañado de viene, eso. sí, un poco viene de la mano de eso, pero también me parece que hay que tener como mucho cuidado en relación a lo que se llama el exceso de regionalismo. Es cierto que una biología, una ciencia contextualizada es importante para establecer como buenos puntos con los estudiantes. Pero a veces el problema es un regionalismo abusivo, donde solo se habla del contexto de los estudiantes. Y eso a la larga, si bien es cierto que en primera instancia les permite entender los hechos del mundo biológico de su contexto, los priva de otros saberes que supone analizar más allá de la frontera donde viven. Entonces el exceso de regionalismo en realidad termina empobreciendo la formación. Entonces, bueno, sí, contextualizado sí, en la medida que eso pues permita avanzar un poco más y mirar el mundo un poco más allá de la propia ciudad o del propio contexto. ¿En qué medida un seminario de la didáctica de la biología podría mejorar la experiencia en el aula? Bueno, yo tengo toda mi esperanza puesta en eso, así que no voy a poder ser muy objetiva. Yo creo que, por lo menos en el modo en el que se plantea los encuentros en este espacio, a mí me parece que estos pueden ser fuertemente multiplicadores. Quiero decir, cuando alguno de los docentes que están trabajando en esta especialización, donde todo el tiempo se pone en cuestión la propia práctica y se va para atrás y se discute, y se hacen hipótesis posibles respecto de cuál podría ser el impacto, particularmente en los encuentros que tienen conmigo, yo todo el tiempo les digo, bueno, ahora con esto vuelvan al aula y después vuelvan a contarme qué cambios. A mí me parece que esas cosas que empoderan a los docentes con mejores herramientas, luego casi naturalmente actúan como comunicadores y como replicadores con sus colegas. Entonces, para mí, que en una institución se están realizando estas formas, siempre es positivo y siempre puede multiplicar a otros que, bueno, o por lo menos por el momento no están formando parte de la experiencia. Bueno, la última pregunta es, ¿en qué medida un cambio metodológico se hace necesario para un aprendizaje sostenible? Y un poco viene también de lo anterior, ¿no? En la medida en que nosotros, como profesores de biología, no podamos superar este síndrome de darlo todo, todos los datos, todos los conceptos, todos los detalles, y la verdad que hay poco lugar para otras cosas. Y un poco lo que te decía antes, ¿no? La información está al alcance de todos ahora. Umberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa, tiene un artículo muy polémico, muy sugerente, que dice ¿para qué sirve un profesor? Y justamente la pregunta que él se hace es, en un espacio histórico donde la información está en cualquier lado, como decía antes, de mejores y más interesantes formas de presentar, ¿qué hace un profesor? ¿De qué sirve? Bueno, justamente la apuesta es que el profesor es el único que puede decir cuál información es relevante, por qué, en qué fuentes, en qué medida esa información ilumina un problema, etc. Con lo cual es absolutamente imprescindible una metodología que supere aquello que ya está en todos lados, los datos están. Lo que me parece que hay que generar, y ahí está el desafío metodológico, es que los estudiantes adquieran algunas habilidades cognitivas que les permitan entender qué significa esa información, por qué esa información es mejor que otra, y que les permita de alguna manera tender puentes con la realidad. La verdad que diccionarios vivientes de biología, ¿no? Parecería ser que no es lo que necesitamos. Bueno, Andrea, muchísimas gracias.